Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en la semana 9. Imagínense qué rápido que estamos avanzando, ya esperando pues la presencialidad en agosto, ¿no? Así que ahí sí ya los voy a conocer, ya voy a saber qué humanos son y nos vamos a encontrar en sexto semestre. Qué bueno, chicos. Bien, vamos a continuar con el tema de ética. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy o qué vamos a conversar el día de hoy? Bien, hoy vamos a analizar qué es la ética personal. ¿Ya? Nuestra semana 9, que es la ética personal. Vamos a conocer los aspectos fundamentales de la ética personal y como su nombre mismo lo dice, personal, es propia de cada uno de nosotros, ¿ya? Vamos a ver un video, que es el mismo video que está en la plataforma virtual en relación a este tema. Ya presten atención que luego comentaremos sobre el mismo. Ahí está, ya. Escuchar entonces el video, jóvenes. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino.
El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca, que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?» Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientes el joven emprendió el regreso a aquel lugar, y después de varios días los tres viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado, y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. «¿Pero cómo es posible?», le preguntó. «¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara?». El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: «Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas.
Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: «Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año?» El joven lo pensó por un momento y luego respondió: «Seguramente no. ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria». Bien, ¿qué les pareció la historia de la vaca? ¿Les gustó o no les gustó? Oye, ¿qué pasó? Un ratito. Un ratito, chicas. Ya, ahora sí. Se abrió la vaca otra vez. A ver, ¿quién estaba haciéndome un comentario? Se lo agradeceré. Yo también. A ver, Elibet. Sí, estaba muy interesante. Nos da una lección, nos da a entender muchas cosas que también podemos nosotros estar pasando y quizás nos da una lección para poder salir de eso, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos relacionar en nuestra vida personal? ¿Podremos usar este video de modelo dentro de nuestra vida personal? Sí, profesora, buenas noches. Yo creo que sí. Bueno, sí, A ver, Sergio, ¿cómo? de repente en el aspecto de, por ejemplo, en lo personal, de repente en el trabajo, de repente en no quedarnos, de repente solamente en lo que, por ejemplo, yo en mi negocio no solamente estancarme ahí, de repente salir un poquito más adelante, ¿no? Porque ahí habla sobre la vaca, porque si la vaca no hubiese muerto, no hubiesen salido ellos, se hubiesen quedado ahí nada más. Yo lo entendí así. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Si la vaca no hubiese sido, pues, decapitada, de hecho, esa familia quizás hubiese quedado en el conformismo y mediocridad, ¿no? Que quizá también le puede hacer alusión a muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Que estamos de repente pegados a una vaca como que lo es todo, y no nos valoramos, no pensamos en que podemos hacer muchas cosas sin necesidad de tenerlo al lado, ¿no? Estamos afianzados a algo que quizás no, es lo único que pensamos que tenemos, ¿no? Y que sin ello no podemos avanzar, ¿no? Quizás esto también nos pasa en nuestra vida personal. Pilar, te escuchamos, hija. Profesora, buenas noches. Bueno, lo que nos da, la lección que nos da es que debemos asumir nuevos retos y buscar nuevas oportunidades, salir de nuestra zona de confort, como se dice, para ir a más allá, ¿no? Para llegar un poco más lejos. De repente allá están las oportunidades que nosotros necesitamos y bueno, también otras fuentes de ingreso, ¿no? Ver otras formas de ingreso. Gracias, Pilar, ¿no? Espero que este video nos ayude en ese sentido a analizar cuáles son las vacas que tenemos nosotros que no nos dejan avanzar.
Bien, chicos, entonces lo que vamos a tratar esta semana es la ética personal, ¿no? Ya vimos que es la ética, ya sabemos que la ética es propia, es nuestra, es única. ¿Por qué les digo que es única? Pues está asociada a nuestros valores, está asociada a nuestras virtudes y porque además es interna, es tuya, es propia, no hay de otro. Bien, entonces vamos a ver cuál es esa ética o qué es la ética personal. Vamos a continuar de hace un momento. Entonces vamos a conocer los aspectos fundamentales de la ética personal. Esta diapositiva está muy ligada a lo que fue en relación a la ética del tema de la semana pasada, porque les dije que la persona es el centro de la ética, y de hecho que sí, pues jóvenes, porque para tener, o la ética funciona de manera metódica donde hay inteligencia, hay voluntad y hay libertad. Entonces, ¿quién tiene inteligencia? ¿Quién tiene voluntad y libertad? Es la persona, no hay otra. La ética es racional, porque nos permite utilizar el raciocinio, la capacidad de pensar, la capacidad de diferenciación. Entonces, en base a eso, es que solo a nosotros nos compete, ¿no? Entonces, si la persona es el centro de la ética, para la ética la persona no es un objeto, ¿no? Ni puede ser tratado como tal, no. Nosotros somos seres pensantes, racionales. Este modelo de persona que propugna principios éticos debe ser una persona con actitudes democráticas, es decir, saber escuchar, ¿no?, la opinión de los demás, saber aceptar también esas ideas de los demás. Una persona solidaria que sepa apoyar a quien lo necesite, pero no debe quedarse allí, debe ser creadora, capaz de inventar el futuro, debe ser una persona liberada, y esa capacidad que tiene es de utilizar la no violencia. ¿Qué quiere decir esto? De que pues sea tolerante, de que sepa escuchar, de que actúe en base a esos valores que posee y de que sea convincente, pues, ¿no? En relación a evitar un conflicto. Bien, entonces, eso es lo que la ética busca. A nosotros como centro de ella, o somos nosotros su centro. Como su nombre mismo lo dice, la ética en el ámbito personal es aquella que forma la parte integral del actuar de nosotros, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de integral, decimos que es un todo. La ética en la persona, ¿por qué es el todo? Porque la persona piensa, siente y actúa, ¿ya? Nosotros no podemos sentir una cosa y actuamos de otra, ¿no? ¿No? Ay, bueno, ¿qué voy a hacer? Decimos, ¿no? Y actuamos por actuar, no. La ética no acepta eso. Como les decía, la ética avanza, la ética va, la ética busca otras alternativas de mejora en ese sentido. Por eso dice, forma parte integral del actuar de las personas respecto a las acciones realizadas en ejecución de sus actos vivenciales, sean estos de cualquier naturaleza. ¿Bien? Se trata de una forma de vida, de un compromiso permanente, cuya violación es inexcusable ante la propia persona. De hecho, pues, hijos, si nosotros tenemos una forma de vida, nosotros tenemos nuestros valores, debemos de actuar como son. No hay excusa para ti mismo. Cuando tú haces algo, sea bueno, sea malo, si es moralmente bueno o malo, tú lo sabes. Tú conoces, tú sientes y tú has pensado para hacerlo. Entonces no hay excusa, no hay justificación ante ti mismo, ¿ya? Y tampoco aquellos que conocieron de las acciones violatorias, ¿no? O sea, de repente si yo ya me excedí, si fue un hecho de que involucró a otras personas, no hay excusa para el haber hecho un acto moralmente negativo. Algunos ejemplos de ética personal es la formación integral permanente. Aquellos jóvenes que nos forman de manera integral y permanente es la educación. Nos educamos para ser mejores personas, nos educan para ser mejores, de repente, profesionales, pero la educación como tal es un aprendizaje constante y eso es lo que tienen las personas. Nosotros somos un continuo aprendizaje, ¿no? Y lo que propugna
La ética es justamente que esa formación personal sea la adecuada, ¿no? Tanto para mí y también que me dé la posibilidad de poder relacionarme con mi medio social de la mejor forma, ¿ya? Que esa formación que tengo sólida, idónea, adecuada, me permita pues involucrarme en la vida social de manera excelente, ¿no? O de buena manera, de tal forma que mis actos ayuden justamente a la mejora de ella. Miriam Meneses, Miriam, léenos lo que dice al frente, ética en el ámbito personal y... Ya mi ética en el ámbito personal y social. Una persona tiene la libertad de elegir entre una conducta y otra en función de sus deseos, objetivos y necesidades, utilizando su inteligencia y voluntad. Puede elegir las mejores opciones para forjar su propia historia, elevarse a la obtención de sus máximos ideales espirituales y materiales o dejarse caer en el derrotismo y la mediocridad. Gracias, hija. A ver, sí, ¿no? Cuando yo les hablé la semana pasada de la ética, les dije que la ética metódicamente tiene inteligencia, voluntad y libertad. ¿Y qué dice allí? La persona tiene la libertad para elegir entre una conducta y otra, sí. Sí, sí, somos los únicos que tenemos esa facultad de elección. ¿Y por qué tenemos la facultad de elección? Porque razonamos, porque nos damos cuenta cuando un acto es bueno y malo, ¿ya? Por eso es que las únicas que tienen esa libertad de poder hacer el libre albedrío somos los seres humanos. ¿En función de quién? O sea, yo actúo en función de que de mis deseos, actúo en función de mis objetivos, o sea, de lo que yo busco y de mis necesidades. Pero para ello tengo que utilizar inteligencia y voluntad. Y de hecho, estoy en la capacidad de elegir mis mejores opciones para forjar mi propia historia, sea tu historia, tu legajo personal, tu historia propia, porque es tu historia de vida. Entonces, la ética te ayuda en ese sentido, a que esa historia personal sea la mejor, eligiendo correctamente, actuando correctamente. Y tenemos la inteligencia, la voluntad y la libertad, como ese trío ahí. Recuerden, inteligencia, voluntad y libertad, ¿no? Tengo la inteligencia para poder decidir sobre algo, tengo la voluntad para hacerlo y tengo la libertad de decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿No? Por eso, como personas, tenemos pues la opción de elevarnos para lograr los máximos ideales espirituales y materiales, o simplemente para dejarnos caer en el derrotismo y la mediocridad. Entonces nosotros decidimos, pues queremos ser como esa familia que estaba atada al único bien que tenían, que era su vaca, y que sin ella no pensaban en nada más, que sin ella no podían, no se sentían capaces de poder tener otras opciones. Entonces, eso es derrotismo y mediocridad, y quizás a muchos de nosotros nos pase. Tenemos a nuestra vaca allí y consideramos que es todo, que es nuestro salvavidas, que es nuestro inicio, que es nuestro sostén, que es nuestro apoyo, ¿no? Y de repente, tan aferrados estamos a ello, que seguimos engañados con lo mismo. Nos tiene que pasar algo para romper de repente esos vínculos y darnos cuenta de que ese camino solo era de derrota y mediocridad. Entonces, a pensar también en lo que tenemos cerca y quizás sea pues aquello que al contrario no nos ayuda como personas, sino nos limita como tales. ¿No? Es necesario tener una valoración como persona, ¿ya? Eso está involucrado pues a lo que yo poseo, a mis capacidades, ¿no? Al intelecto que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Cuánto valgo yo como persona. La autovaloración con la autoestima. Recordemos que este era un punto importante, ¿no? El poder aceptarnos tal y como somos, ¿no? Aceptarnos de repente con nuestras debilidades y también a mejorar siempre, a poner en práctica nuestras fortalezas y de esta manera
ser mejores cada día, ¿no? Entonces, esto es esencial también. No es porque, porque existe la ética personal, yo tal cual, no. Yo también tengo que poner de mi parte, yo también tengo que saber valorarme como persona y también tengo que saber cuáles son mis límites. Es necesario también desarrollar una conciencia sobre la propia dignidad personal. O sea, esa dignidad que cada uno, solo nosotros poseemos. La ética en el ámbito de la sociedad corresponde a los valores que nos formamos, aplicados en la forma de relacionarnos con el medio social. Le dije hace un momento que tenemos la inteligencia, la voluntad y la libertad. Ahora, el intelecto, pues la sabiduría, es el conocimiento, son las capacidades que cada uno de ustedes tiene. Todos pensamos, razonamos, decidimos qué hacer, ¿no? En base a los actos si son moralmente buenos. Tenemos la voluntad. La voluntad es la capacidad de actuar, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Quiero hacerlo por tal cosa, ¿no? Y es necesario que todo aquello que nosotros hagamos, lo hagamos siempre con voluntad, ¿no? Para que estos pues salgan mejor. Y está la emoción, ¿no? Muchas veces actuamos llevados de repente por las emociones que sentimos, ¿no? Y más no por el pensamiento, sino simplemente por emociones. La emoción nos permite templanza y autocontrol. La emoción nos permite, pues, desarrollar adecuadamente la virtud de la templanza. Saber controlarnos. Todo ello, miren, está regida quizá por una norma de valores que nosotros poseemos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por esta cosita llamada emoción? No pensamos, no razonamos, actuamos sin inteligencia. Actuamos de manera irracional, como si fuéramos animalitos. Nos dejamos llevar por el momento, nos hemos emocionado, queremos hacer algo y lo hacemos simplemente sin medir las consecuencias. Entonces, esto es muy importante. Y si yo hago algo sin medir las consecuencias, quiere decir que mis valores no están bien, no están consolidados, me está ganando lo irracional antes que lo correcto. ¿Qué es un ciudadano ético? A ver, Berta Arce. Berta, ¿qué es un ciudadano ético? Te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, hija. Te escuchamos con el ciudadano ético. Una persona que es respetuosa. ¿No lees lo que está al frente? ¿Se está leyendo? No, Aunque es que mi pantalla no se puede ver bien. no se puede. Bien. A ver, voy a invitar entonces a Aarón Dueñas. Aarón Dueñas. Sí, profesora. Lo que está al frente, ¿qué es un ciudadano ético, hijo? Ciudadano ético. Es un modelo de conducta que hace viable la vida en sociedad y le encamina por el rumbo de la responsabilidad, la solidaridad y el respeto y la integridad. Es la búsqueda del bien común. Gracias, hijo. Entonces, es un modelo de conducta, dice, que hace viable la vida en sociedad. Sí, nosotros jóvenes, ¿dónde nos exteriorizamos? Como yo les dije siempre, ¿no? Nos vamos a exteriorizar en la comunidad, nos vamos a exteriorizar en la vida social, nos vamos a exteriorizar en ese ámbito social al que pertenecemos. Pero para hacerlo de manera adecuada, tenemos que ser íntegros. La sociedad requiere de ciudadanos éticos, ¿no? Este modelo de conducta que nosotros vamos a profesar nos va a ser viable en nuestra vida social, las va a encaminar por el rumbo de ser responsables, solidarios, respetuosos. Lo que el hombre busca, jóvenes, siempre es el bien común, ¿ya? El bien común
es el alcanzar pues los objetivos para la sociedad en su conjunto, que sean los mismos objetivos, objetivos positivos, objetivos buenos, ese es el bien común. Entonces, todo ciudadano que somos nosotros, debemos de trabajar mucho estos valores para poder encajar dentro de esa sociedad adecuadamente. Existen problemas de conducta que trata la ética. Corina Soto, léenos lo que está al frente. Corina. Léenos lo que está al frente. ¿Cuáles son esos problemas de conducta que trata la ética? Yeah. Distinguir de manera objetiva lo bueno y malo, ya que dicha diferencia depende de las personas que juzgan conforme a costumbres, educación, conveniencias o imposiciones. La conducta de cada persona es diferente y está basada en criterios. 2. La norma de moralidad. Conociendo certeramente el criterio correcto para juzgar el bien y el mal. 3. El fin y los medios. Basta con la buena intención para actuar bien. La moralidad tiene mucho que ver con el interior de la persona, con sus intenciones o finalidades, con el secreto de sus propios propósitos. Ya mismo. Gracias, hija. Sí, ahí en el 3, intención es con sella, error de diapositiva. La diferencia son 5 problemas que tiene que afrontar la ética, ¿no? Quizá uno de los problemas principales que nosotros tenemos es el saber diferenciar lo bueno y lo malo, ¿ya? Hay que distinguir de manera objetiva, eso, o sea, de manera real, qué está bien y qué no está bien. Ya, por eso dice, dicha diferencia depende de las personas, ¿ya? De acuerdo a sus costumbres, su educación, sus conveniencias o reglas, la conducta de cada uno de nosotros. La conducta de cada una de nosotros es diferente. Entonces, ese es un gran problema. Cuando nosotros estamos en ese punto de quiebre si no sabemos si está bien o mal. La norma de moralidad, ¿no? Acá dice, conociendo el criterio para juzgar el bien y el mal. Eso ya tiene que ver con la moral de acuerdo a las costumbres de sociedad. Jóvenes, siempre dicen que el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir esto? Mire, este es otro problema de la ética, que hay personas que quieren lograr algo. Yo quiero tal cosa, yo lo quiero, y yo lo quiero, y no le interesan pisotear medio mundo. ¿Por qué? Porque dicen, el fin justifica los medios, y no es así. Yo puedo buscar un fin, pero tengo que usar los medios correctos para conseguirlo. Muchas veces dicen, el fin justifica los medios, y no es así, vuelvo a repetirles, por eso acá dice, basta con la buena intención para actuar bien. La moralidad tiene mucho que ver con los interiores de la persona, con sus intenciones o finalidades, con el secreto de sus propios propósitos. Entonces, no, vuelvo a repetir, no porque yo quiera un objetivo, una meta, tenga que imponerme sobre otros. Y esto es común, mucha gente le interesa cómo lo logre con tal de hacerlo. ¿Cuál es el otro problema que tiene la ética? La validez universal de las normas morales, ¿no? O sea, ¿es válida estas normas? ¿Qué piensan algunos? Primero, ese relativismo moral. Ese está basado en que todas las normas van a ser cuestión de costumbres de algún lugar, de algún pueblo, que van cambiando con el tiempo, con ese mismo lugar y con las personas. ¿Ya? Bueno, ¿esto está bien o no está bien, digo yo? ¿Es válido o no es válido estas normas morales? No, este tiene que ver con sus tradiciones, sus costumbres. Y la otra es el existencialismo. Es una completa indiferencia a toda norma moral. Cuando nosotros hablamos de moral, decimos inmoral y decimos amoral. La persona moral es aquella persona pues, que tiene sus criterios propios,
que tiene sus valores bien definidos y que actúa correctamente. El inmoral es aquella persona que no respeta las buenas normas de convivencia, las nuevas normas, los valores, no le interesa. En cambio, el amoral es aquella persona que no tiene nada, no tiene moral. No tiene, o sea, no es que le carezca, sino que no existe en él. Por eso se dice a. Recordemos que el prefijo a es sin, falto. Una persona moral no tiene moral. No es que sea inmoral, porque sabe que hay un acto y que lo está haciendo mal y es inmoral. La moral simplemente le va y le viene, porque no diferencia entre un acto bueno y malo. Otro problema que trata la ética es la obligación y la libertad. ¿Ya? Acá tiene, eso está relacionado al deber ser, ¿ya? Al deber ser, o sea, cómo deben de hacerse las cosas, cómo se tienen que llevar a cabo. Por eso dice allí, deber ser. ¿Bien? Entonces son 5 problemas que nosotros, como personas éticas, muchas veces tenemos que resolver. Diferenciar lo bueno y lo malo, conocer mis normas de moralidad. No siempre el fin va a justificar los medios. ¿Por qué se habla de una validez universal de las normas morales? Y cómo influye la obligación y la libertad en la decisión que yo tome. Juicio moral y juicio ético. ¿Qué debo hacer? ¿A quién afecto con mi decisión? ¿Cómo sé si esa decisión es la correcta o no? Daisy Cuba, léenos lo que tienes al frente, Daisy. Daisy Cuba, ¿no está Cuba? Yo llamo a los que veo acá en la plataforma. Cuba Gutiérrez, no está. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, hija. A ver, Daisy. Miss, es que no puedo ver en mi celular nomás. Es que Tampoco, ¿me estás oyendo, no me entonces? Sí, Miss, le escucho nomás. Ya. Sí. A ver, luego te preguntaré entonces, hija. A ver, voy a llamar a Erika Hostia. Hostia Reyes Gaviérica. Sí, Miss. Ahí, lo que tienes allí sobre juicio, juicio moral y juicio ético. ¿Lo leo, Miss? Sí, hija, léenos lo que tienes al frente. 1. El juicio. Es una facultad del alma que permite diferenciar entre el bien y el mal. Cuando se ponen palabras, el juicio es una opinión o un dictamen. 2. El juicio moral. Dice que es el acto mental. a la cosa. Daisy, ¿puedes continuar? El juicio Una social. Erika. Ya, ¿te quedas en juicio moral? ¿Me escucha? No. Repítenos juicio moral, Erika. El juicio moral es el acto mental que establece si una cierta conducta o situación está asociada a las costumbres, valores, creencias y normas de una persona o de un grupo social. Funciona como una guía para actuar, ya que distingue entre lo correcto y lo incorrecto. El juicio ético se lleva a cabo después del hecho de que los juicios morales se hacen realidad, cuando la acción se lleva a cabo. Estos se basan en una visión retrospectiva de las consecuencias. Gracias, Erika. Entonces, jóvenes, juicio siempre nosotros hemos tenido, ¿no? Juicio también es el raciocinio. Muchas veces decimos, esta persona tiene juicio. Acá dice, cuando se ponen palabras es una opinión o dictamen, ¿no? Entonces es un juicio sobre tal cosa. O estás dando de repente una opinión. Pero existe el juicio moral, ¿ya? El juicio moral es el que tú manejas, es el acto mental. ¿Ya? Si tú vas a
a través de ese acto mental tú vas a poder diferir, diferenciar, vas a poder inferir si una conducta es buena o no. Si está de acuerdo a las costumbres, a las valoraciones, a las normas, a las creencias. ¿Ya? La moral funciona como una guía para actuar, ya que distingue entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Por ejemplo, tú encuentras, tú estás detrás de una señora y a la señora se le cayó su cartera. Entonces tú entra a tallar tu ética, pero acá manda tu moral. ¿No? Hago esto, no lo hago, le devuelvo, no le devuelvo la cartera, ¿no? Entonces ahí viene un problema dentro de ti. Está lo bueno y lo malo, ¿no? Ambos te opinan en ti, en tu cabeza empieza una serie de repente tiene dinero la cartera, mejor me quedo con ella, no devuelvo, en fin. Entonces esto tiene que ver con la moral. Y el juicio ético, se va a dar después de que ya pasó el hecho. ¿Ya? Una vez de que ese juicio moral se hace realidad, una vez que ya llevaste a cabo la acción, devolviste o no la cartera. Esto se basa en una visión retrospectiva. Recordemos que lo retrospectivo es pasado, ¿ya? De las consecuencias, ¿no? ¿De qué consecuencias ha generado ello? Entonces, miren, no es que nosotros tampoco, jóvenes, tengamos un comportamiento ético ya, ¿no? Ese es el comportamiento ético espontáneo y había un comportamiento ético racional. No, el espontáneo es así, fluye nada más. Pero ya acá nosotros hablamos de un juicio moral, que yo creo que todas las personas poseemos, porque tenemos esa capacidad, tenemos ese acto mental. Podemos interpretar si es bueno o malo. Y a veces interpretamos qué es lo incorrecto, pero seguimos en él, ¿no? De repente porque la emoción nos gana, de repente porque me siento bien, de repente porque es muy cómodo para mí, etcétera, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta. Ya a veces de repente tomamos decisiones cerradas, pero acá está nuestro juicio moral, pues, ya para que nos haga ver si el camino tomado es el correcto. Bien. Significado y sentido del comportamiento ético. Lo que la ética persigue por sí misma es la excelencia humana, sí. Si la ética, como dije, es el conjunto de valores, virtudes que ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿qué es lo que busca en nosotros? Lo mejor del hombre, que el hombre llegue a ser un ser, pues, de calidad. Por eso hablamos de la excelencia humana. Miren la figura verde, miren a quién está al lado, el bien y el mal, ¿no? ¿Cuál de ellos lo lleva? Si es lo correcto o no, ¿no? Yo en medio y diré, bueno, ¿estará bien acá a la derecha o a la izquierda? ¿A dónde me voy, no? Significado y sentido del comportamiento ético. Ahí estoy yo, ahí está cada uno de nosotros, todos tenemos esa capacidad, no se olviden, de pensamiento, de razonar, todos sentimos, todos actuamos, ¿ya? Esa actuación tiene que ver con la voluntad, no se olviden de eso, ¿ya? ¿Cómo yo puedo ver esa ética personal en mí? La interioridad. Esta va a contemplar la valoración de una actividad fundamentalmente humana, la reflexión. Todos los seres humanos reflexionamos sobre lo que hacemos. Reflexionar es hacer, jóvenes, un análisis de lo que estamos cometiendo o de lo que vamos a cometer, viendo sus causas, viendo sus consecuencias. Esa es la reflexión. Reflexionamos hasta dónde va, ¿no? La autocrítica. Una crítica a nosotros mismos, ¿no? En base a nuestra postura, en base a nuestras decisiones. La ética también buscaba personas a futuro, personas creadoras, personas innovadoras, y eso tiene que ver con la creatividad. Para la autorrealización, para la capacidad de crear. La actitud crítica es la actitud de cuestionamiento del hombre por sí mismo y por su entorno. Actitud de apertura hacia el cambio, ¿no?
jóvenes, acá nosotros pues no podemos quedarnos con lo que tenemos, ¿no? Sino que si es necesario volver a replantear de repente algunos aspectos de nuestras vidas, hacerlo. Por eso dice, implica provocar los cambios y por otro aceptarlos y comprenderlos. Lo que la ética persigue es justamente mejorar la calidad humana de las personas que se rigen por la ética. Que cada individuo llegue a ser mejor persona, ¿no? Si practicamos valores y ponemos en práctica virtudes, de hecho que vamos a ser mejores cada día. Esta ética también se aplica a nivel social. Ese nivel social se define como la vida en comunidad. La persona debe entender los diversos factores que pueden afectar su comportamiento ético, sin pasar por alto la responsabilidad de ser conscientes de la necesidad que se tiene de vivir en perfecta armonía, ¿no? Con quienes me rodean y con los demás. Entonces nosotros debemos de entender, dice, los factores que pueden afectar nuestro comportamiento ético. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Vivir en un lugar armónico, donde se practique la tolerancia, el diálogo, el respeto, que son muy, muy fundamentales en nosotros. Para que este planteamiento de ética a nivel social sea efectivo, tenemos que respetar a los demás, tenemos que ser justos, tenemos que ser solidarios, y también debemos de tener apertura y diálogo. Ya no debemos quedarnos con nosotros mismos, ni quedando solo con nuestras ideas. En el ejercicio de la ciudadanía, ¿qué se necesita allí? Lisbeth Hanampa. Lee, Lisbeth. El comportamiento ético de un ciudadano es respetar el espacio público y privado, no dañar a terceros con su comportamiento y así poder vivir en una mejor sociedad. El comportamiento ético para un ciudadano es comportarse acorde a los cánones, imposiciones y las costumbres impuestos por la propia sociedad en la que vive. Estos son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a un juicio justo, el derecho de la inviolabilidad en el hogar y el derecho a la intimidad personal, entre otros. Bien, entonces, así como nos ha leído su compañera, qué ideal sería, ¿no? Que todos vivamos correctamente y siempre respetando a los demás. Si nosotros respetamos a los demás, respetamos el lugar donde estamos, vamos a ser mejores ciudadanos, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la ética o la ciudadanía? De hecho, pues, si vivimos en un mundo compartido, en una sociedad de todos, yo tengo que actuar bajo esas normas impuestas por esa sociedad, ¿no? Y sobre todo respetando derechos, que es lo principal. Dice con anís. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? ¿Ya? La ética, pues, tiene que analizar y fundamentar la forma de vida, los principios y las bases morales. ¿Ya? La libertad y la responsabilidad se transforman en el fundamento básico y necesario de la vida humana. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la moral, jóvenes, la moralidad, que esos actos de nosotros sean moralmente buenos, para que de esta manera la ética se efectivice de manera idónea. Desde que el hombre se agrupó en sociedades, tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas que le permitieron regular su conducta frente a los miembros de la comunidad. Sí, el hombre desde que empezó a vivir en hordas, en comunidades, en grupos, siempre tuvo un líder. Ese líder era aparentemente la persona mayor, la anciana del grupo, que era la que sabía dirigir a todos. Entonces, es posible que en esa convivencia social nacieron reglas. Y es la que ha quedado hasta ahora, ¿no?
pero estas reglas que nosotros tenemos impuestas por la sociedad básicamente están diseñadas para que exista la armonía, para que el respeto sea permanente entre todos. Los hombres no pueden vivir sin normas y valores, sí. Imposible que podamos vivir sin ellos, imposible. ¿Por qué? Porque si no tenemos normas, haríamos lo que nos venga en gana, y sería una sociedad pues atípica, ¿no? Una sociedad rarísima, sería una sociedad donde prevaleciera de repente la fuerza, la violencia, y no los valores y el respeto. Bien, ustedes tienen allá planificada su tarea, y una de ellas también es que hagan un análisis de la historia de la vaca, que es lo que hemos visto hace un momento, sobre nuestro tema de hoy. Yanilu, nosotros debíamos de haber iniciado a las 6, ¿verdad? ¿No está Yanilu? O yo sigo sin audio. La cuestión es que entré 6:30, ¿no? ¿O a qué horas entré? ¿Nadie me dice? 20 minutos para las 7 casi me hizo entrar. Miren, he estado trabajando con fisioterapia y no me había dado cuenta de la hora. Eso ha sido. Y ahora leo acá que Yanilu me dice, aún no ingresa al Zoom, y yo le pongo 6:30 es el inicio, y no es 6:30, el inicio es a las 6. Próxima semana normal a las 6, ¿ya? Voy a pasar asistencia un momento. Funes Estrada, Yossi, ¿se encuentra? Meneses Sánchez. Presente, mi Meneses. Miriam. Mary Antonio, Juliana, Candy. Ramos Rodríguez, Kiara. Presente, mi. Salazar Medina, Naís. Salazar Medina. Presente, profesora. Ya te anoté, hija. Villa Seirico, Milagros, Villa. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Ortiz Janel, ya la anoté. Barrios Rojas Ulma. Presente, Miss. Rojas Ortiz Janel. Miss, presente, Barrios. Ya está, Janel, ya te anoté. Ochincoyo, tú has entrado no hace mucho. Nayeli Córdoba. Nayeli Córdoba. Dayana García. Tania Mesa. Muy bien, jóvenes, con las disculpas del caso, los demás ya están anotados, no olviden cumplir con sus tareas. Hasta la próxima semana, un gusto. Buenas noches. Miss, disculpe. Buenas noches, Miss. Miss, ¿podría arreglar la tarea de la plataforma que dice que está retrasada? Sale con fecha 2021. Voy a fijar mi hijita, ¿ya? Gracias por avisarme. Buenas noches. Alicia Butrón, ¿me ha anotado? Solo he llamado a quienes no anoté. Ya te anoté a ti, hija. Ya, gracias. Buenas noches. Miss, disculpe, fallo. Ya llamé. No llamé, solo... Ya, Miss, buenas noches. Ya, buenas noches.